Bueno, mi historia comienza hace 10 años atrás, cuando mi niña, yo tengo 2 hijos, la menor, Fátima, tuvo leucemia linfoblástica aguda. Ella, cuando tenía 5 años, nos diagnosticaron su leucemia. Cuando empieza todo esto con mi hija, yo me alejé aún más, y digo muchísimo. Llegué a reclamarle a Dios, primero a preguntarle por qué. Me acordaba de Dios en el aspecto de pedirle, orar, acercarme a Él. Yo estaba enojada, yo estaba muy distante de Dios, estaba muy enojada, estaba muy molesta, Nadie me lo dijo, pero yo lo supe, que mi hija iba a morir por las condiciones en las cuales iban pasando los días y mi hija iba disminuyendo todo. Me acuerdo perfectamente el día que mi hija muere. Yo estaba ya de un nivel de desesperación total, sola, en terapia intensiva. Y me fui literal a una esquina de la sala de espera. Y yo sola volteé para arriba y le dije, ¿qué quieres de mí? Yo no sabía orar, yo no sabía cómo comunicarme con Dios, jamás en mi religión me habían enseñado a agarrar una Biblia, jamás, yo no practicaba mi religión. Y yo recuerdo que volteé para arriba y le dije, ¿qué quieres? Yo estaba muy enojada. Primero le reclamé y le dije, porque a mi hija, siento que he sido una buena mamá, buena esposa. ¿Por qué? Y después le dije, ¿qué quieres de mí? Dime qué quieres. Yo sé que te vas a llevar a mi hija. Yo reclamándole. Y con unas palabras muy fuertes que no me gustaría repetir aquí, yo le reclamé a Dios horrible y le dije muchas cosas. Y al final, en ese momento que yo estaba platicando, hablando con Dios, porque yo sentía algo que no se los puedo explicar, que ahora sé que es el Espíritu Santo que me respondía, porque yo estaba muy mal. Entonces yo me acuerdo muy bien que le dije, ok, está bien, ganaste, te la vas a llevar, pero te voy a pedir, entonces, ok, acepto que te la lleves, llévatela, pero con estas condiciones, yo poniéndole a Dios condiciones. Entonces le dije, número 1, número 2, entonces la número 1 fue, ya no la quiero ver sufrir. No quiero que si te la vas a llevar, te la vas a llevar rápido. Primero le dije, sin que sufra, rápido, sin que sienta, y me vas a dejar y me vas a permitir que esté con ella cuando te la lleves. Entonces le dije, quiero eso. Y si me la vas a dejar, me la vas a dejar completa, entera, sin ninguna secuela, y le vas a librar de cáncer. Pero si te la llevas, te la vas a llevar sin que sienta, sin que le duela, rápido, porque no la quiero ver agonizando, y me vas a permitir que esté con ella. Y eso fue todo. Y sentí un alivio y sentí como que respiré. Sale uno de los médicos y me dio el parte médico y me dice, señora, tuvimos que entubar a su hija porque le ha dado 2 infartos en el quirófano, pero la pudimos revivir y su hija está con un respirador. Y mi primera pregunta fue, ¿está sufriendo? Y me dijo, el que tenga el respirador, la niña haga de cuenta que está sedada, haga de cuenta que está dormida, anestesiada, y no va a sentir absolutamente nada mientras tenga el respirador, no se preocupe. Ahí fue cuando me cayó el primer 20, porque yo me quedé, ok, no murió sola, no murió en el quirófano, entonces yo te pedí que yo estuviera con ella cuando te la llevaras. Y luego dije, ok, ya no siente nada y no está sufriendo, está dormida. La llevaron a terapia intensiva y en ese momento me llama la doctora y me dice,
puede pasar a despedirse de su hija. Y le hablaron a su papá y me hablaron a mí. Llegó el sacerdote, le dio sus santos óleos y se salió el sacerdote, me salí yo atrás del sacerdote. Entonces, cabe mencionar que el papá de mi hija no sabía lo que yo le había pedido a Dios una hora antes. La doctora detuvo al papá de mi hija y le dijo, ya no se vayan. Y dijo, no, yo no quiero que mi esposa esté presente cuando mi hija se vaya. Él no sabía lo que yo le había pedido a Dios. Dice él que cuando yo ya estaba, se quita uno toda la ropa de terapia intensiva. Él sintió, dice, no me preguntes de dónde sentí, pero yo sentí una voz que me dijo, regrésense. Y me llamó y me dijo, Marisela, regrésate. Yo me regresé, me volví a vestir y me regresé. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, la doctora me acaba de decir que ya se va. Dice, yo no quería que tú estuvieras, pero sentí la necesidad de regresarte. Y ahí me cayó otro 20. Dije, pero todavía yo incrédula. Entonces yo llegué y me dijo la doctora, ¿sabe qué, señora? Quítese el cubrebocas, quítese todo, quítese los guantes, abrace a su hija, despídese de ella. Su hija ya está por irse. Su papá se despidió de ella y se hizo a un lado. La incorporé. Ella estaba inconsciente con el respirador y se oía el monitor del corazón. Titi, titi. Recuerdo perfecto que ese momento es tan emotivo para mí que no lo puedo describir, porque yo, en cuanto abracé a mi hija, le di su bendición y le dije, vete en paz, yo voy a estar bien y voy a ser feliz como tú me lo pediste. Le dije, tranquila, vete con Dios, yo voy a estar bien. Y le di su beso en la frente. Cuando le di su beso, yo la tenía en mis brazos. Se apagó el monitor. En cuanto yo le di el beso, se apagó el monitor. En ese momento es una sensación de alivio, de dolor, pero de un alivio indescriptible, porque supe perfectamente que mi hija murió, pero que ya no va a sufrir, pero es el dolor de que ya no la voy a ver. Es algo, tantos pensamientos encontrados, pero en ese momento en el momento en que muere en mis brazos, yo siento una paz totalmente indescriptible, una paz que yo no había tenido en esos 5 años de su enfermedad. Me llené de paz. No lo puedo describir. Y en ese momento me cayeron todos los 20 y en ese momento volteé arriba y con mi hija en brazos, y yo le hice una promesa a Dios y le dije, gracias. Dije, ¿me escuchaste? Sí existes. Yo volteé y dije, es que no solo me cumplió al pie de la letra, número 1, número 2, en orden, lo que yo le pedí, sino que me permitió despedirme de mi hija en mis brazos. En mis brazos. Yo la recibí cuando nació en mis brazos y yo se la entregué en mis brazos. Y eso, yo en ese momento, con mi hija aquí, yo sentí esa tranquilidad y paz que hasta el día de hoy la sigo sintiendo. Y a pesar de que mi hija, irónicamente o paradójicamente, como lo quiera nombrar, yo sé que fue obra divina. Yo sé ahora, 5 años después que mi hija murió, yo sé que fue por un propósito que Dios tiene para nosotros, para mí. Dije, te prometo que voy a dedicarme a buscarte, a estar contigo. Y no sé cómo, porque yo decía, no sé cómo, pero yo voy a estar, no me voy ya a volver a separar de ti. Y te prometo que jamás, yo le dije, te voy a cuestionar, no te vuelvo a cuestionar el por qué a mí, por qué me pasó esto a mí, o por qué tu decisión, o por qué te la llevaste. Yo le hice esa promesa. Jamás voy a volver a preguntar, voy a aceptar lo que tú quieras para mí.
Y bueno, después de ese momento que muere mi hija, el primer año fue muy duro, no me levantaba para nada, no me bañé, no quería comer, me hundí en una depresión tan horrible, traté de quitarme la vida 4 veces. En la 4ª vez, tomándome medicamentos, obviamente que me prescribía el psiquiatra, pero yo abusaba de esos medicamentos. En el hospital psiquiátrico, estuve internada en el hospital psiquiátrico porque pues yo me quería matar y yo no quitaba el dedo del renglón. La primera vez que entré a una iglesia cristiana fue en una iglesia Calvary Chapel de California, y yo sentí que dije, esto es lo mío. Me gustó, entonces empecé a ir miércoles y domingos y me encantó, y empecé a leer la Biblia, y cuando jamás yo la había leído, jamás, la primera vez que abro mi aplicación, esto es algo muy, muy bonito, porque la primera vez que lo abrí y me dijeron, bueno, si quieres empiezas tu plan anual de la Biblia, y mira, ya me explicaron, ¿no? Más o menos así, ok. Lo primerito, yo empecé mi día 1 de mi plan anual, de mi Biblia, ok. Y lo primerito que yo leo en mi Biblia del teléfono fue, aquí lo tengo, 2 de Samuel 12, del 16 al 23. Fíjense el mensaje que me dejó Dios la primera vez que yo leo la Biblia en mi vida. Y dice, 2 de Samuel 12, capítulo... Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó toda la noche acostado en tierra. Y levantándose los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas David no quiso, ni comió con ellos pan. Y aconteció que el 7º día murió el niño, o sea, el hijo de David. Y los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, y decían entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería escucharnos. Cuanto más se afligirá si le decimos que su hijo ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que su hijo había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Viviendo aún tu hijo ayunabas y llorabas por él, pero ahora muerto el niño te levantas y comes pan. Y David respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí para que viva el niño? Mas ahora que ya ha muerto, ¿para qué ayuno? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. Cuando yo leí esto, empecé a llorar y empecé a decir, no lo podía creer. Y pues totalmente, era mi caso. Yo me quería morir, yo no quería comer, yo estaba en depresión total, porque mi hija se había muerto. Pero cuando yo lo volví a leer, y lo volví a leer, porque lo leí muchas veces ese día, yo entendí que así yo no comiera, no me levantara, no quisiera, porque yo tengo otro hijo. Y a pesar de tener otro hijo, mi hijo un día me dijo, hazlo por mí, y yo le dije, no, yo quiero a tu hermana. Tú vas a estar bien, yo me quiero ir con tu hermana para cuidarla. Eso tenía yo aquí. Entonces ahí entendí que hiciera yo lo que yo hiciera, así yo intentara morirme, mi hija no iba a regresar a mí, mas yo voy hacia ella. Y para que yo vaya hacia ella, yo tengo que estar bien. Eso entendí. Entonces, ese versículo a mí me salvó la vida. A lo mejor en otros contextos o a otras personas no les llega como a mí, pero a mí me llegó en el momento preciso. Y ese versículo 2 de Samuel me salvó la vida. Me cambió, me quitó total y absolutamente la idea del suicidio. Seguía triste, sí, pero yo creo que era un proceso.
y Dios me mandó a las personas adecuadas en el momento exacto para que me hablaran de la palabra y yo no decir, no quiero. Ese fue mi antes y después de conocer a Dios. Bendito sea Dios, yo ya tengo 4 años de congregarme, de tener una relación directa con Dios, y soy otra. El primero en darse cuenta fue mi hijo. Mi hijo me dijo y me ha dicho y seguido me lo dice, mamá, me encanta la mujer que te has convertido después de que conociste. Estás en una situación, acércate a Dios, pide en oración, sí se puede, Dios es maravilloso, con la ayuda del Espíritu Santo. Si yo que era la primera que decía Dios no existe, tú eres malo, porque bueno, yo vivía peleada con Dios. Es a cada quien le llega su momento. Dios sabe por qué hace las cosas. Ahora yo sé por qué me trajo a mi hija y se la llevó en el momento que él quiso. Ahorita yo puedo hablar de mi situación y son apenas 5 años y yo lo puedo hablar de otro enfoque, yo lo veo desde otros ojos, yo ya lo veo, yo ya lo acepté, tengo una paz, es más, ya estoy feliz porque mi hija está con Dios y no está aquí, aunque yo quisiera tenerla aquí, pero ella está viviendo la vida eterna, ella está mejor que nosotras. Yo ya tengo el proceso de enfermedad y muerte de mi hija, yo ya lo veo diferente. Yo estoy, no les voy a mentir que estoy feliz porque mi hija se murió, porque no, pero estoy muy tranquila, estoy muy en paz y Dios me ha dado esa paz y tranquilidad que tanto yo se lo pedía. Tanto yo les decía, quiero tu paz, quiero esa paz, por fin la encontré y la tengo. Y bueno, de verdad soy otra, me cambió la vida, y es ciclo que tú vas cambiando y todo alrededor se va transformando. Es algo maravilloso. A pesar de que tuve que pasar por una situación muy lamentable, le doy gracias a Dios porque me usó y porque usó a mi hija por un objetivo que ahorita yo ya estoy viendo y estoy recibiendo esa respuesta que a mi pregunta que le hice a mi Dios el día que murió mi hija, ¿por qué a mí? Me han pasado muchas cosas, muchas bendiciones, mucha gente se ha acercado a mí para ayudar, a partir de la muerte de mi hija ha habido tantas cosas buenas que en este momento no hay más que darle gracias a Dios por todo lo que he pasado y darle gracias a Dios porque y acércate a Dios. Dios es maravilloso.